Hola, sean bienvenidos a este pequeño curso de estadística descriptiva en la cual vamos a hablar sobre esta rama de forma básica. En este primer video voy a estar hablando un poco de lo que es la estadística descriptiva, cuáles son los conceptos básicos que van a ser indispensables para el desarrollo de este curso y además los tipos de variables. Bueno, pues la estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos con el objetivo de describir las características y comportamiento de este conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos, los cuales los vamos a estar analizando qué son, cómo se desarrollan a lo largo de este curso en videos posteriores. Y se dice que las técnicas numéricas y gráficas, que también las vamos a analizar más adelante, de estadística descriptiva, permiten describir y analizar un grupo de datos. Y aquí viene algo muy importante, que es sin extraer conclusiones sobre la población a la que pertenecen, porque la rama encargada de hacer este tipo de conclusiones a partir del estudio de una muestra es la estadística inferencial, ¿no? Que se encarga de verificar la calidad de las muestras o la calidad de los datos y se encarga de estudiar si realmente son representativas para poder hacer alguna afirmación sobre una población. Bueno, pues como conceptos generales tenemos lo que es una población. Pues la población es un colectivo sobre el que se quiere realizar un estudio. En muchos textos lo definen como un colectivo de individuos, pero en sí se pueden considerar población desde los productos que se procesan en una industria, a el número de miembros de una determinada institución y demás. Por ejemplo, estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí. Es una población, estamos incluyendo a todos los estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí. Y atunes de Industria Isabel. Todos los atunes de Industria Isabel, imagínense, son miles, millones de atunes que debe producir esta industria. Entonces estamos hablando de esa población. Podemos también hablar de la población de un país, de la población de un cantón, de la población de una provincia. Posteriormente tenemos lo que es un individuo. Y se dice que es cada uno de los elementos de la población, lo que representa la unidad muestral de estos estudiantes. En este caso tomamos, por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí. Un individuo es un estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, y un individuo, para este segundo ejemplo de atunes Industria Isabel, sería un atún Isabel. Posteriormente tenemos la muestra, que es un subconjunto representativo de la población. ¿Cuál es la importancia de este tipo de muestreo? Pues, como hemos mencionado anteriormente, las poblaciones suelen ser demasiado grandes, entonces no se consta con recursos, ni tiempo, ni personal necesario para poder abarcar el estudio de las características de esa población. Entonces se toma una muestra representativa de toda esa población. Por ejemplo, estudiantes que transiten por una de las puertas de la universidad de 12 a 16 horas el día martes 6 de octubre. Entonces estamos tomando un pequeño grupo de la Universidad Técnica de Manabí. Asimismo, este grupo que se va a seleccionar tiene que cumplir ciertos criterios estadísticos que se estudian en muestreos, y atunes producidos un día cualquiera. Por ejemplo, esto se suele utilizar mucho en lo que son análisis de calidad. Por ejemplo, se recolectan cierta cantidad de atunes producidos en un orden específico para hacerle análisis físico-químicos o bioquímicos y determinar si este producto cumple con las especificaciones requeridas. Hablando básicamente de lo que son variables estadísticas, las cuales son un conjunto que puede tomar cierta característica de la población, las dividimos generalmente en dos tipos, cualitativos y cuantitativos. Por su parte, los cualitativas son características que no se pueden analizar mediante valores numéricos, y las cuantitativas son características que se pueden estudiar mediante valores numéricos. En estas partes existe mucha confusión, existe mucho debate. Se suele decir que las variables cuantitativas suelen representar mejor un estudio, son más significativas,
pero en sí dependen del tipo de estudio, el tipo de características que deseemos estudiar. Dentro de las clases de la variable cualitativa tenemos la nominal y la ordinal. ¿Cuál es la diferencia entre estas? La nominal no se puede ordenar o no tiene una jerarquía específica. Por ejemplo, sexo, hombre, mujer, género, masculino, femenino, bisexual, heterosexual, etc. Raza, montubio, mestizo, indígena. O sea, no puede establecerse un orden o una jerarquía específica entre estas características. Esto ya queda a criterio del investigador. Color de ojos, mieles, café claro, café oscuro, negros. En cambio, en la ordinal sí se puede establecer una jerarquía entre las características que estamos estudiando. Por ejemplo, el grado de contaminación puede ser muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo. Claro está de que para determinar el grado de contaminación del aire se requiere o se necesita hacer un estudio de variables continuas mediante análisis de los componentes químicos del aire para poder establecer en qué grado se encuentra esa contaminación. Pero de forma general estamos hablando de una variable ordinal, ¿no? Se puede establecer de muy alto, regular o bajo. Una calificación de un estudiante, claro está, tenemos podríamos tener la misma confusión que en el ejemplo anterior. Por ejemplo, si vamos a analizar la calificación desde un punto de vista numérico, por ejemplo 9, 8, 10, estamos hablando de variables continuas, pero si los establecemos dentro de un intervalo de características, por ejemplo bueno, muy bueno, excelente, estamos hablando de variables ordinales. Y la apreciación de la atención. Esto es un poco subjetivo a partir de la opinión del cliente. Dentro de las áreas cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Las discretas únicamente se pueden establecer mediante números naturales. Por ejemplo, número de hermanos. Nadie tiene un hermano y medio. Se tiene un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos. Número de materias. Se ve una materia, 2 materias, 3 materias. Nadie ve media materia. Número de casas. No existe media casa independiente que sea una casa grande, pequeña. O de las características de construcción de estas, el número de casa es un número natural. Dentro de las variables continuas son un poco más complejas, más grandes, incluye valores decimales, incluso se puede decir que estas características pueden tomar infinidad de valores. Por ejemplo, el peso. Si tomamos por ejemplo un peso en kilogramos, una persona puede tener 50 kilogramos, otra 60, 60.1, 60.2. Entonces, una infinidad de datos demasiado grandes. La altura, las edades. Y esto aquí es una variable que suele crear mucha confusión, porque muchas veces dice, bueno, pues las edades se miden en años, y los años son números naturales, entonces podríamos estar hablando de una variable discreta. Pero, ¿qué sucede? Que el tiempo no se puede establecer como una cantidad discreta porque el tiempo es continuo, ¿no? Entonces, por eso la edad, por la característica base en sí de la unidad de medida, se representa y se estudia como una variable continua.